Bueno, muchachos, entonces, entrando en materia, eh, esta introducción la hago para la gente que luego vea esto si se cuelga en YouTube o en podcast o ese tipo de vainas. Vamos a hablar sobre un libro de metafísica llamado Un curso de milagros. La idea de esto, como les digo, es hablar, conversar, compartir mi experiencia ya casi de 5 años en el estudio de este libro y vamos a vamos a ser claro en varias cosas. Lo primero para ustedes también, pues es que a ustedes a los que están en este momento en vivo mientras estoy haciendo esta grabación, pues ya se saben de plano esta introducción, entonces esto es más para la gente que me llegue a ver por primera vez. Hace ya 2 años hicimos un especial muy pesado sobre las vías en que Jesús y Buda se conocieron. Esa transmisión está en mi canal de YouTube y a pesar de que dura como 3 horas, tiene 2000 algo de reproducciones y mucha gente ha llegado a mí, a mis redes sociales a través de ese tema. Hago esto con el fin de compartir mi experiencia personal, no de querer convencer a nadie de absolutamente nada. Es compartir experiencia, ver en qué se asemejan, en qué los nutre mi experiencia a ustedes y que si en algún momento tienen inquietudes, dudas, no duden en dejármelas por ahí, tanto los que están en vivo como los que lo van a ver después. El propósito de todo esto, muchachos, pues bueno, es servir, es el servicio. El curso de milagros plantea que el cuerpo es una herramienta de comunicación y que su propósito es la comunicación, transmitir ese conocimiento. Como muchos sistemas de pensamiento en el mundo, tiene unas bases sobre las que explica su metodología, pero este libro, que es este que tengo acá, solo que lo tengo en un forrito, pero por si alguien pues lo quiere ver, por si algún día lo quiere comprar o algo así, cierto, yo le voy a quitar el forrito para que lo puedan ver bien. Este libro dice que no quiere ser una teología más en el universo porque el universo ya tiene bastantes teologías. Este libro habla de una experiencia a la que conduce a las personas que lo estudian y yo les puedo decir, vaya que sí los conduce a una experiencia muy volada, pero yo personalmente les voy a decir cuál fue mi experiencia y por qué para el estudio de esto nunca le digo a la gente que empiece a leer este libro, porque este libro es muy pesado. Este libro contiene una información que por lo menos a mí me tomó un año de estudio de otras cosas empezar a leer y estudiar este libro. Les voy a resumir a grandes rasgos mi historia de vida. Yo crezco en un hogar cristiano, me fundé en toda la vida con principios cristianos. En algún momento yo mismo empecé a leer y a dudar de muchas cosas y empecé a buscar mis respuestas con respecto a muchas situaciones. Eso me llevó a un punto de mi vida donde yo dije, bueno, si Dios nos dio la capacidad de dudar, debe ser porque podemos dudar de todo. Gracias, Norberto, por esos likes, mi hermano. Entonces yo dije, bueno, como uno puede dudar de todo, pues yo creo que deben de haber respuestas que aún no encontramos. Porque obviamente, pues aunque era pequeño y asistía constantemente a la iglesia cristiana, que me sentía de alguna forma muy acercado a Dios, yo siempre sentía como una relación todavía más personal con una figura de una divinidad, por así decirlo. Entonces para mí Dios siempre ha sido una representación del amor, gracias a que crecí en este hogar cristiano, pero luego muchas de las cosas y las prácticas que se llevan a cabo pues en la religión no me parecían del todo muy coherentes, no me gustaban, no iba de acuerdo y pues luego dudaba de que eso fuera así. Alberto, muchas gracias por los likes, hermano. Entonces, bueno, siendo esta situación así, yo empiezo a crecer y a dudar de muchas cosas y les puedo decir que después de que yo salgo de la secundaria pasé casi un año en el estudio de cualquier cantidad de documentales, documentos, revistas, información que tenía en internet a la mano, porque ese año pues lo tenía como libre antes de entrar a la universidad. Yo había pasado una carrera y
pasaron una serie de situaciones que algunos saben, no pude entrar y por eso me quedé un año por ahí volando, entre comillas. Entonces después de que me quedé volando, tuve mucho tiempo libre y literal me dediqué a estudiar lo que a mí se me dio la gana. Y leía y me trasnochaba y no dormía y me enloquecía leyendo, escuchando cosas increíbles. Esos mesecitos de estudio me llevaron a una comprensión muy interesante del mundo. Estamos hablando de información sobre conspiraciones, hablamos de sistemas de pensamiento religiosos, de del funcionamiento del dinero a nivel mundial, de la educación a nivel mundial, y eso me llevó a tener un contexto muy claro de que las cosas en el mundo no andaban muy bien. Luego de eso estuve en una escuela de negocios durante unos casi 4 años donde aprendí muchísimo sobre líderes de una empresa que te permitían ir a eventos muy grandes con oradores de la talla de Mario Alonso Puig, Jürgen Klarik, oradores de Asia, gente que tenía negocios por todo el mundo y una formación de su ser, una formación increíble, y te enseñaban mucho sobre el arte de leer, de ser autodidacta, de aprender muchas cosas por ti mismo, de seguir a grandes líderes con resultados, y eso me llevó a mí a crecer a nivel personal muchísimo. Creo que ese fue el primer gran salto de mi vida. Tras de esas historias yo siempre estudiaba mucho como los libros que me mostraban cómo era la forma de pensar del ser humano. Siempre me vi sumamente intrigado por ayudarle a la gente a comprender y a comprenderse a sí mismos. Entonces, digamos que en esa búsqueda y en esas cosas, Aide, muchas gracias por compartir, bienvenida a la transmisión. En medio de esa búsqueda y esas cosas, yo desarrollo una charla que se llamaba Inteligencia Neuroemocional. Había acabado de leer el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Ese libro me lleva a mí a una conclusión muy personal. Yo digo, la inteligencia no es emocional, la inteligencia es neuroemocional. Listo, amigo, ya te lo doy. Y la inteligencia neuroemocional para mí, ¿por qué? Se los explicaba una vez en una charla que les di acá sobre inteligencia emocional. Las emociones provienen de los pensamientos. Bueno, no, a ver, el proceso es así. Los pensamientos dirigen a las emociones a los sentimientos y los sentimientos a los actos. Entonces, en ese orden de ideas, eso pasa aquí. Y luego el cuerpo reacciona, tiene unas reacciones con respecto a eso. Entonces la inteligencia no es emocional, así como que es, sino neuro, porque nace de aquí, y neuroemocional. Entonces, digámoslo así, para mí fue como la forma de llamar a esta manera de tomar una actitud frente a la vida. O sea, digamos como el desarrollo del carácter, para mí fue ese proceso. Entonces, a partir de que tengo esa comprensión de la vida, un día estaba estudiando a un tipo llamado Roberto Pérez, que es un gran orador sobre la conciencia a nivel mundial. Es un tipo increíble, lo pueden buscar en YouTube, en SoundCloud. Roberto Pérez es un argentino, es un señor muy sabio, a quien llevaba un año atrás de haber visto en persona, y yo dije, no mames, este tipo enseña cosas increíbles. Fue el primer tipo que yo le escuché hablar sobre vivir la vida desde el ego o desde la conciencia, y esa charla a mí me quedó sonando mucho en la cabeza. Tiempo más tarde, cuando estaba en este desarrollo, estaba viendo precisamente un video de él que hablaba sobre la diferencia entre el amor propio y el amor egoísta, que había una línea muy intermedia entre entender estos dos términos, y me encuentro una charla de un tipo llamado Enric Corbera. La charla se llamaba La bioneuroemoción como forma de vida, y creo que esa charla ya no se encuentra en internet por razones de que hoy en día eso ha avanzado mucho y ya está muy institucionalizado, o sea, tiene como un orden. Ya hoy en día han quitado muchas de esas conferencias de internet con razón de que la información pues se mantenga, digamos, lo más ordenada posible.
El caso es que en ese entonces la bioneuroemoción era algo que llevaba 2 años de estar rodando apenas en el mundo, concretamente con ese nombre. Anteriormente se le llamaba biodescodificación, y lo que hace este estudio es estudiar la conciencia y el inconsciente del ser humano para ver cómo todo lo que nos sucede en la vida tiene una causa biológica y simbólica, y tiene una causa que se manifiesta en nuestras vidas. Toda la información de nuestras vidas, eh, hasta incluso la que heredamos de nuestro árbol genealógico, pues se manifiesta de alguna forma, y este estudio pues nos lleva a comprender cómo esas cosas las pasamos del inconsciente al consciente, para que ahora ya no seamos víctimas de esa información, sino más bien responsables de esa información. Entonces listo, básicamente ahí va. Yo me encuentro la charla de este tipo y me pareció increíble todo lo que dijo. Yo decía, no, esto se pasa de todo lo que yo en algún momento consideré podía ser cierto, real. No mames, este tipo tenía una información tan increíble que tuve que renunciar a todo lo que yo creía saber para poder entender a cabalidad lo que él decía. Dani, gracias por los likes. Y estando en esa situación, me metí, pónganle ustedes, un año entero a estudiar ese tipo, a estudiar. Muchachos, ustedes no se imaginan la cantidad de charlas que hay en ese entonces en internet, charlas de 2, 3 horas. Y yo les digo que por ahí cada una de esas charlas de 2 y de 3 horas, mínimo una de esas me la veía por ahí entre unas 15 y 20 veces, estudiando y reestudiando cada palabra que él decía, la información, de dónde la sacaba, bueno, etcétera. Podríamos decir que yo hice la especialización empíricamente de bioneuroemoción. Hoy en día esa especialización es algo formal, cuesta una cantidad de dinero bastante interesante, pero yo lo hice como muy empírico. Yo aprendí cosas a mi manera. No soy especialista en bioneuroemoción, pero tengo conocimientos muy generales. Igual es una materia que sigue evolucionando mucho, y yo creo que en algún punto, pues si hubiera tenido que tener la especialización, ya lo seríamos. Creo que eso fue para mí en mi vida un paso más para llegar a lo que estudio hoy en día. Sucede que el tipo siempre hablaba de que toda su sustentación teórica estaba muy de la mano con, digamos que toda la ciencia de la que él hablaba también partía de algo muy metafísico, y él hablaba un curso de milagros, un curso de milagros, un curso de milagros. Y yo, esa vaina, ¿qué será? De repente un día mi mejor amigo me dice, hey Mauro, viste que es un libro llamado Un Curso de Milagros, no sé qué, no sé cuáles, lo descargamos en PDF e intentamos leerlo. Y no, sí, esto es la introducción. Tu historia personal es la introducción al tema, es muy importante. Siempre ténganlo presente, muchachos. La historia de cada uno es importante. El día de mañana, si ustedes le van a contar este tipo de cosas a alguien porque realmente aportó, impactó positivamente sus vidas, ténganlo por seguro que su historia es importante. Aunque en el momento que lo vean no lo parezca. Yo nunca pensé que esta historia la sabe hoy en día mucha gente, la ha visto mucha gente alrededor del mundo, y me han escrito, hey Mauro, esto, yo también viví eso, yo también pasé por eso. Entonces, bueno, el día de mañana pueden ser ustedes, no lo sabemos. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Entonces John me dice, bueno, mira que está este libro, no sé qué, y yo lo cojo pues en PDF, lo descargo, lo intento leer, y las primeras palabras con las que me encuentro me confrontan de una forma que yo inmediatamente percibo una voz de autoridad en ese libro. Y yo digo, no, yo no entiendo esta vaina, yo definitivamente me alejo de esto. Y, pero no por miedo, sino que yo dije, yo no estoy preparado para leer la información de ese libro. Entonces me alejé y dije, en algún momento lo tomaré cuando yo me sienta preparado para eso. Me voy de este libro y sigo estudiando a Enric cada cosa que salía, y casi un año más tarde sale una conferencia donde él comparte escenario con Gary Renard, un tipo que en ese momento yo no tenía ni idea de quién era. Veo su charla, pero paso de largo la de Gary porque era con traductores, y esas charlas a mí siempre me habían agobiado mucho. Ya no, qué pereza. Y no la vi. Luego mi amigo ahí me dice, Mauro, ¿ya viste la charla donde Gary Renard habla en la conferencia de Enrique y no sé qué, donde comparten escenario? Y yo, no la he visto. Tienes que verla. Y yo, ¿por qué?
Porque sucede que en esa charla el tipo habla de extraterrestres, vidas pasadas, el universo, y explica el curso de milagros a ese nivel. Y yo, ¿qué? O sea, yo ya comprendía cosas del curso sin leerlas, pero pues eso todavía era demasiada información para nosotros. Y yo, no, no mames, eso está muy loco. Dijo, sí, míralo, míralo y verás. Voy y lo miro, me quedo anonadado con lo que escucho en esas 2 horas 21 que dura esa charla. Eh, fue increíble, la pueden encontrar en YouTube, está Gary Renard, Enrique Corbera, hay 2 partes, son de 2 días diferentes, hay una parte donde están las preguntas y unas respuestas, pero la charla en concreto es donde Gary cuenta toda su experiencia. Ese video tiene, marica, miles de reproducciones hoy en día. Mucha gente ya conoce esta información, pero en ese entonces era muy nuevo. Está eso ahí recién salido del horno. Estamos hablando de hace casi 3 4 años. Y entonces yo digo, wow, esto definitivamente está a un nivel que yo no comprendo. Pero en este aspecto pasó una situación que cambió la situación cuando yo cogí el curso de milagros. Yo no le tuve como miedo, sino que yo sentí que era un acercamiento más. Para ese entonces yo estaba leyendo un libro llamado El poder de la hora de Eckhart Tolle, el cual es un libro excelente sobre el despertar de conciencia. Pero yo paré ese libro en la mitad porque sentí profundamente que ya no tenía que leerlo más. Y cogí el PDF de La desaparición del universo de Gary Renard y lo empecé a leer. Ese libro yo no lo he conseguido físicamente. Para la gente en otros países creo que es más fácil, acá en Colombia no. Hey Brainer, muchas gracias. Y finalmente siempre lo tuve en PDF, hoy por hoy lo sigo teniendo en PDF. Ese libro es la historia de Gary Renard, un tipo común y corriente al que se le aparecen 2 entidades que aparecen como aparece el amigo en su casa y le empiezan a contar un montón de cosas sobre el universo increíbles y le hablan, es que mira, todo esto que te hablamos es porque queremos explicarte un curso de milagros, luego vas a entender la importancia de por qué te elegimos a ti para contar esa historia. Entonces ya eran demasiado cosas locas pasando por todos lados. Yo, pero ¿qué es todo esto? Pero yo me encontraba metido en la mitad de todo eso. Y me sentía tremendamente atraído y enloquecido por el tema. Entonces yo, bueno, estudiamos, le metémonos de fondo a ver. Y les digo que ahí empezó lo más loco. Eso nos trae al sol de hoy. Estudiar y entender a ellos y a muchas otras personas, gente de la India, asiáticos, gente de habla inglesa, gente que eruditos o no del tema siempre te aportan, te explican, te extienden las dudas, las inquietudes del estudio de este sistema de pensamiento. Hoy por hoy, ¿qué me considero yo? Una persona más, un estudiante más de este libro. Este libro es un libro para estudiarlo quizás toda la vida, porque sus principios y digamos su dinámica lo describe muy bien al comienzo del libro. No es un libro que quiera enseñarte sobre el amor, porque el mismo libro dice que el amor está más allá de nuestra comprensión. O sea, esa vaina no se puede explicar, pero sí que te puede ayudar a que tú mismo quites las barreras y los obstáculos mentales que te impiden experimentar la presencia del amor. Entonces, ¿cómo así? Sí, pues sucede que es que el libro te dice, mira, tú vienes del amor, estás viviendo una experiencia universal, donde eres un ser humano que se cree separado del amor, pero si haces con juicio de lo que dice este libro, te podemos ayudar a que quites las barreras mentales, no físicas, mucho cuidado con eso, mentales, que te impiden experimentar la presencia del amor en tu día a día. Y te puede llevar a vivir una vida más plena, más satisfactoria, una vida con mucha paz interior. Tú decides si lo quieres hacer, si el libro te confronta demasiado, porque el libro es una licuadora que te despedaza y te vuelve a armar y te sacan un jugo. ¿Por qué? Porque este libro, vea, yo les digo, yo tengo
una idea generalizada y estudiada de los sistemas de pensamientos más importantes del mundo. Y ahorita para mi segundo libro, esos temas los toco en mi libro La Danza Universal, hacia la segunda parte del libro. Hablo del cristianismo, del catolicismo, del hinduismo, del budismo. Tocamos algunas pequeñitas ahí por encimita, pero tratamos de ser pues prácticos. Hablamos del judaísmo, hablamos del islamismo, tratando de explicar algo muy importante que se va a desarrollar en el libro, y es cómo se puede trascender al pensamiento de todos estos sistemas que pues miles de millones de personas lo siguen en el mundo, pero a veces parecieran ciegos y limitados. Se nos olvida que eso es para practicar el amor, no es para sacar adelante las barreras que nos separan. Entonces, todos los sistemas de pensamiento en el mundo, y hablando de esos que son los más importantes, y con los otros que voy a hablar en el segundo libro, donde voy a hablar de culturas asiáticas, voy a hablar del chamanismo, y así, ningún sistema de pensamiento en el planeta Tierra, hoy por hoy, te habla de que el universo no existe ni siquiera, y de que hay dimensiones que superan a la misma existencia del universo. Este libro te dice, todo eso es ilusión, y todo eso tiene un propósito de ser. Tú vas a entender el propósito si quieres, vas a profundizar en eso, vas a entender desde lo macro hasta lo más pequeño, y luego vas a ver cómo aplicas eso en tu día a día, en cada decisión que tomas, desde lo que comes, desde cómo saludas a la gente, desde qué tipo de ser humano quieres desarrollar. Luego entiendes que más que ser un ser humano, tú y todas las conciencias que existen en el universo son el ser supremo que algún día se creyó separado de Dios, pero que sigue estando en Dios, no separado, no dividido, no como un pedazo de Dios, no, sigue siendo la totalidad en Dios. Entonces de esto va esta metafísica, esta historia, esta experiencia. ¿Qué les puedo decir que a mi vida que ha traído esto? Mucha paz interior, mucha paz interior, mucha reflexión personal sobre cada situación. Y no es que me haya evitado vivir situaciones de dolor, de sufrimiento o ese tipo de cosas, sino que hoy en día, viviendo una vida normal y común y corriente, yo tengo siempre esto acompañándome y diciéndome, puedes mirar esto que está pasando de otra forma. Y vaya que es una forma muy compleja, muy interesante, muy divertida. Puede ser lo que ustedes quieran. Hay gente que se raya tanto con esto que se le olvida para qué es el libro. Yo les digo, esto es simplemente para buscar paz interior, no para rayarse, ni pelicularse, porque toda la metafísica que incluye este libro expliquemos metafísica. Cuando se habla de metafísico, se habla de lo no físico. Entonces el pensamiento es metafísico porque es no físico, pero existe, ¿sí me entienden? Entonces digamos que toda la espiritualidad, cuando se habla de conciencia y todo esto, pueden ser temas metafísicos. Cuando la gente busca libros de metafísica, pueden ser libros de metafísica sobre cualquier religión, sobre cualquier creencia, y esto no tiene nada que ver con un curso de milagros. Solo que pues todo lo que habla el curso es metafísico, no físico. Primero. Segundo, creo que es importante aclarar que detrás de este libro hay una historia importante que ya se las voy a leer en la misma introducción del libro, pero que si ustedes quieren profundizar en esa historia, hay un libro llamado Un viaje sin distancia de Robert Scott, una de las personas que estuvo en los años que se creó este libro. Este libro hoy por hoy tiene ya unos 40 años aproximadamente, sí, como unos 40 años aproximadamente. El libro se terminó hacia 1975-76 y se publicó un par de años después, no publicado oficialmente, sino como
como una especie de sincronía que sucedió, una gente muy importante empezó a fotocopiarlo y a sacarle copias impresionante y ese movimiento creció tanto que alguien dijo, hey, yo les quiero donar una cantidad de dinero importante para que ese libro salga a la luz de una forma increíble porque ese libro es increíble. Ese libro lo tiene que conocer el mundo. Bueno, ¿qué más les cuento, muchachos? Bueno, esa es mi experiencia, les conté un poquito como generalidades. ¿Tienen dudas? ¿Algo? Parar un poquito antes de proseguir con esto. Mm, ¿Cómo vamos, amigo? ¿Bien o qué? Gracias por compartir, muchachos. Gracias por los likes. Mm, eh, pueden- los likes los pueden dar en PC desde el me gusta rosado y el cel en la esquina con el mismo me gusta rosado. Gracias, amigo. Gracias a todos por los likes, muchachos. Muchas gracias. Hoy es solo introducción, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiero yo lograr con esto? Explicar en una serie de videos que no dure más de una hora, abarcar estos temas para que pues, la gente luego, si los quiere estudiar y leer, lo tengan ahí. Bueno, ahora, la gente que no me conoce, les explico, estoy en un programa en directo, en una plataforma que se llama YouNow, donde habitualmente hablo estos temas más abiertos que en YouTube, porque en YouTube eso lleva mucha edición y ese es un trabajo muy complicado que a veces no me da tiempo o me da pereza. Entonces aquí lo puedo hablar a carta abierta, tengo personas que me hacen preguntas en vivo, esto que ven aquí, este letrero que dice Eli, es la persona que es mi donadora número uno de este mes, del mes pasado, en no mes de noviembre, y por ella pues digamos que siguen pasando las transmisiones, por los likes que viene la gente y me da la plataforma, esta plataforma funciona a base de donaciones, entonces yo gano dinero gracias a las donaciones de esas personas. Aquí tenemos un letrero con un montón de cosas que hablamos, unas notas de mi novia por ahí, unas lucecitas que quiero como poner y ambientar de Navidad. Y nada, vean, así de sencillo, yo hago esto desde mi cuarto hace ya casi 5 años, ya llevo casi 5 años en esta plataforma donde he enseñado a muchas personas, hemos compartido cosas y bueno, finalmente entre enseñado y aprendido, porque mientras uno más enseña esto, más lo comparte, más se nutre a sí mismo. No soy un erudito del tema, no quiero convencer a nadie de que si esto es verdad o no, eso se los dejo a ustedes. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ustedes experimentenlo a ver qué onda con sus vidas, ¿listo? Samuel. Sí, llevamos, sí, ya casi son 5 años, ¿no? A ver, sí, casi 5 años, 2015. Empezamos en 2015, solo que al principio yo no hablaba de esto porque en ese entonces apenas apenas iba como en mitad de camino. Bueno, eh, les decía, la historia de este libro usted la pueden encontrar en un libro llamado La historia de este libro. Está en otro librito más pequeñito, es un librito pequeñito que se llama Viajes sin Distancia, lo pueden encontrar físico o en PDF, no sé en sus países qué facilidad tengan. Y ustedes me preguntan, Mauro, bueno, eso que hablas está interesante, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo entro yo a estudiar esa vaina? ¿O para qué me sirve eso? Yo les digo, toda la gente debería buscar en su vida un sistema de pensamiento y trabajar y practicar en él. Todas las cosas que los lleven a ustedes a ser mejores personas, a desarrollar su conciencia, su ser, créanme que es algo que les aporta. Si usted es cristiano, católico, musulmán, lo que sea, no importa. Si eso lo hace crecer, usted está en un buen camino. Este simplemente es un camino más. Hay miles de caminos que te llevan a una autorrealización personal. Este fue el que a mí me encontró. Después de mucho estudio de muchas otras cosas, llegamos a esto y esto, pues quién sabe, el día de mañana nos encontramos con otra cosa. Pero yo sinceramente siento que en esos 5 años de estudio de esta vaina, de este texto, yo he encontrado hoy por hoy yo no tengo como preguntas de la vida sino respuestas y cada que me pregunto algo inmediatamente mi conciencia me dice como qué hacer, pero entonces no dejo de ser una persona normal, me comporto normal, vivo normal a pesar de las cosas tan locas que habla este libro.
el funcionamiento del tiempo y del espacio, hablamos de vidas pasadas, de las encarnaciones, hablamos de curación a través de la mente, hablamos de la creación a través de la mente, hablamos de las cosas y de qué es realmente la mente. Hablamos de la energía, potencialidades y un montón de vainas, pero luego finalmente te dicen, mira, todo eso sucede en un plano que se llama el universo, espacio y tiempo, y nada de eso es real, nada de eso es verdad. Eso es lo único que este curso se propone enseñarte, que nada de eso es real, que el universo no es real, pero sí que hay una cosa real, y esa cosa es Dios. Dios es lo único real, y tú provienes de allí, aunque lo hayas olvidado. Vas a recordarlo, en esta o en alguna vida, pero este puede ser un principio. Y desmiente cualquier cantidad de situaciones de la moralidad humana como la culpa, sacrificio, la culpa autoimpuesta o superpuesta o proyectada en otras personas. Nos saca hay un montón de paradigmas que nos reúnen como sociedad de una forma muy interesante. Yo les digo, esto es otra forma de ver la vida, en eso lo podemos resumir. Y esa es la forma en la que lo resumieron los escritores de este libro. Yo les digo que de qué forma estudiar este libro, porque para mí fue como la mejor experiencia, es la que le comparto a todo el mundo. Yo les digo, vean, léanse primero La desaparición del universo de Gary Renard, el libro La desaparición del universo de Gary Renard. Si ustedes no saben absolutamente nada de este tema y quieren comenzar desde cero, les puedo regalar mi libro La Danza Universal. Me escriben a través de Instagram, estoy como @maurosillos, yo se los regalo, porque ese libro yo lo hice fue para compartir ese conocimiento, y a donde más lugares llegue, pues bienvenido sea. En ese libro yo hablo de los sistemas de pensamientos más importantes del mundo, lo explico en una generalidad que puede ser muy práctica para cualquier persona, y les puede dar las bases para entender lo que luego viene a ser la desaparición del universo. Pero si quieren comenzar con la desaparición del universo, adelante. Si luego de la desaparición del universo les interesa esto, ahí sí tómenlo. Pero yo les aconsejo como cosa primordial, léanse todos los libros de Gary Renard. Hasta el sol de hoy son 4. La desaparición del universo, Tu realidad inmortal, El amor no olvidaba a nadie y Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Esos 4 libros son fundamentales para mí en el estudio de un curso de milagros. Y paralelo a esto, estudiar un curso de milagros. Yo lo hago como un hobby, yo me lo parcho, me lo leo cuando se me da la gana, cuando siento que quiero seguir avanzando en el texto, avanzo y así, pero también practico pues en el día a día lo que estoy estudiando, porque es que finalmente se trata de esto, de estudiar y practicar, no solo estudiar y llenarnos del conocimiento, sino llevar esto a la práctica, que es finalmente el desarrollo y una visión diferente del mundo. Entonces les recomiendo Desaparición del universo, si quieren un viaje sin distancia para que entiendan la historia de este libro y su importancia, y luego los libros de Gary Renard, ahí acompañados con estos. Hay muchos escritores que hablan del curso de milagros, yo no los he estudiado a todos ni los he leído a todos, pero hay otro profesor que, aunque yo no he estudiado tanto porque no ha llegado el momento, en su momento llegará, es Kent Wapnick, que es el traductor universal. No, más que traductor universal, no sé si tanto así, pero sí es la persona que dio toda la gramática a este libro. Y él es una de las 4 personas que hacen parte de la historia de la publicación de este libro. Fue el último que murió hace poco. Bueno, no, mentira, es que todavía queda la que lo publicó. Jodie Scotch todavía está, creo que viva, no sé, no estoy muy seguro, no vivo con ella, no sé. Pero creo que es la única que queda viva de los 4 protagonistas de esta historia. Eh, bueno. Mmm, bueno, muchachos, continúo. Bienvenidos a los que van llegando. Entonces vamos con la introducción de esta. Ahí les conté mi historia, les conté de qué va y vamos con la introducción del libro. No veo con ella. Hey, Salvatore, gracias por convertirte en fan. Entonces dice así, muchachos. Este libro lo publica la Fundación para la Paz Interior. Ellos desean dar las gracias a las muchas personas sin cuya ayuda hasta ahora no habría sido posible.
Ah, bueno, no, aquí esto no es necesario leerlo, esto es como una explicación pues del libro, para traducir las citas directas de la Biblia se utilizó la traducción Nacarda. Ah, bueno, es que hay muchos libros de la Biblia y hay partes. Este libro corrige cientos de partes de la Biblia. Y es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ese libro qué? ¿Eso es como otra Biblia o qué? Pues yo les voy a contar la historia para que luego eh, no se me enloquezcan ahí. Listo, dice así, prefacio. Este prefacio se escribió en 1977 como una respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefacio, cómo se originó y qué es, las escribió la misma Helen Schumann. La Helen Schumann es la mujer que sintió la voz que le hablaba sobre hacer este libro. La última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. Listo. Entonces, ¿cómo se originó este libro? Un curso de milagros dio comienzo en la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schumann y William Tedford, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. O sea, esto no se lo inventaron para dos locos peludos pues que no tenían nada que hacer. Gente muy importante, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo muy tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí como Helen, la persona que recibió este material canalizado, se describe a sí misma. ¿Ustedes no están escuchando la música? Yo pensé que estaban escuchando la música, entonces la estoy escuchando solo yo. Bueno, en fin. Mm, ¿Ustedes no escuchan la música? ¿En serio? Sí se escucha. Sí, yo la tengo muy suave, la tengo muy suave por temas de copyright, todo ese tema. Bueno, dice así. Eh, Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban y concluyó diciendo: tiene que haber otro camino, como si hubiera estado esperando una señal. Accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común, pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen. 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la relación en sí. De la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo: este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz, en mayúscula lo escribí. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. La taquigrafía es una especie como de garabatos que se escriben rápido y luego tienen la traducción para alcanzar todo el texto.
Listo, una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La reacción no fue nunca automática, podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en este hecho. Yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pero sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de 7 años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios y finalmente el manual para maestro. Son 3 libros condensados en este solo. El material recibido solo se le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en lo absoluto. Los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros, porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar a su propio maestro interno. Esto es muy contundente y algo que hay que tener demasiado presente para entender este libro. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar a su propio maestro interno. Como el propio título indica... ¿qué es? Esto es como otro subtítulo. Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros, el texto que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro que consta de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, porque el idioma que utiliza es judeocristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas estas formas conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido, en su mayor parte, a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán muy difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa.
Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti, lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar al término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. ¿Qué postula este libro? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor de Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es imposible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos ni principio ni fin, simplemente es. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos es un mundo que aprendemos una vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas, y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas.
El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desespero. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo somos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos, entre comillas, a otro con el objetivo de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que establecemos en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de regreso al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Entonces, la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de los oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente la utiliza
para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego, para los objetivos del Espíritu Santo, depende enteramente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque al ego que habla en favor del yo falso y separado parece hablar a voz de grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irreversible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo, ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Y concluye con esto. Pues la visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Eso es brutal. El pecado y la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón, cambiaremos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos, al olvidar a todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Y listo. Ahí se acaba la introducción del curso de milagros. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se la guió? No sé, muchachos. Ustedes díganme cómo se escuchó todo. Esa introducción es muy, muy pesada. Yo hace mucho tiempo no la leía y ahorita, mientras iba leyendo, pues por mi cabeza pasaron miles de cosas que yo creo que siendo la primera vez que uno las escucha o algo así, uno no entiende un carajo. Creo que apenas las vengo a entender después de tanto tiempo de estudio. Pero pues el proceso de cada uno es
es muy diferente y cada uno tiene su vaina, ¿no? Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su proceso y todo es muy respetable. Como pudieron ver, el lenguaje judeocristiano que se utiliza, pues son palabras que se asocian muy fácil, ¿cierto? Y todos tenemos conceptos de Dios, de Espíritu Santo, Cristo y todo este rollo. Pero cuando uno entiende y lee los libros de Gary Renard, como les decía que para mí eso es la introducción de todo esto, uno entiende cosas muy diferentes y entiende que los conceptos de Dios, Espíritu Santo, Cristo y todo esto que utiliza el curso de milagros son universalmente diferentes a los que utilizan la Biblia y estos libros pues que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, esa es la introducción. Hay introducción con mi historia, un poquito de la historia de estos dos. Si quieren, vean el libro brutal y hermoso que yo me haya leído en la vida, ese de Un viaje sin distancia. Hay una película en YouTube incluso por si les da pereza. Eh, yo les dije un día que si la queríamos ver por acá, pero lo que pasa es que va con subtítulos y todo y pues no aguanta poner eso con subtítulos aquí. Solo está en inglés, entonces no hay forma de verla de otra manera. Es una peliculita de 1 hora sobre historia del curso de milagros donde aparecen Bill Tedford, aparecen Helen Schumann y todos estos personajes que crearon el libro. Es bellísimo esa historia, pero créanme que si consiguen el libro y la forma de leerlo, les va a parecer todavía mejor, todavía más profundo y todavía más interesante. Bueno, muchachos, y ya yo creo que básicamente pues con esto comenzamos la introducción. La próxima charla, que va a ser la de el 9 de... Sí, es la del 9, ¿cierto? Sí, es la del 9. En la charla del 9 vamos a hablar de la metafísica implícita de este libro, o sea, vamos a entrar en materia de este libro para no hacer esta introducción más pesada porque pues ya bastante hemos abarcado. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar la introducción hasta aquí para dejar el video corto. Si alguien tiene una pregunta, adelante, hágala. Eh, haga una pregunta rápido para responderla y cerrar esta transmisión, que va a ser la que yo creo que de plano va a quedar subida en YouTube, porque yo creo que nos quedó muy bien todo y la podemos subir para el uso de otras personas. Entonces el 9 de diciembre hablamos de la metafísica de un curso de milagros. 16 de diciembre las vías en que Jesús y Judas se conocieron. 23 de diciembre la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Y el 30 de diciembre la charla de propósito de vida. ¿Les parece, muchachos? El resto del mes vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran. Joda, paro nacional. Mañana hay paro nacional en Colombia y es muy necesario lo que está pasando en este país. Pero bueno, finalmente, para mí, que me ha enseñado este libro después de tantos años de estudio y de estar tan metido en todo esto, de que sin importar las formas, las problemáticas, todas las cosas que ocurren en el mundo, lo que realmente importa es cómo tú lo quieres ver, cómo tú lo quieres experimentar, y eso influye en todo el inconsciente colectivo, no solo del planeta, sino del universo. Todo está absolutamente conectado. Cuando miramos que todo en el universo es materia, esa materia son átomos, esos átomos son moléculas, y esas moléculas finalmente son energía. Entendemos que todo en el universo es energía, que todo en el universo está conectado y que nada ocurre por casualidad, sino que todo en el universo es una danza universal, como se llama mi libro, y es una sincronía de sucesos, de pequeños sucesos, creando un grandísimo marco que se sale de nuestro mismo entendimiento, pero que todo tiene un propósito, y es llevar a todas las conciencias del universo a la comprensión profunda del amor. Entonces, voy a mirar si hay una pregunta para responderla y dejamos. A ver, muchachos, voy leyendo las preguntas. Voy leyendo. La enfermedad es algo hereditario. Digamos que desde bioneuromoción y desde la ciencia común hay cosas que son heredables. La bioneuromoción lo ve como
programas de pensamientos que se heredan de generación en generación. Hay un tema que se llaman los engramas, que son como una serie de archivos .rar que se graban en el inconsciente humano a través de su vida y se transmiten en el ADN. Somos quizás la única especie que hace eso, que transmite ese tipo de conocimientos de generación en generación, no solamente por medio del ADN, sino también de la comunicación en las generaciones. Pero finalmente la enfermedad se puede, digamos, hablar desde un curso de milagros, la enfermedad simplemente es un proceso mediante el cual algo se está viendo de una forma equivocada. Cuando se percibe el mundo con demasiado miedo, cuando se tiene demasiado miedo con respecto a ciertas cosas. O sea, ustedes pensarán, no, pues es que tenerle miedo a comunicarme con la gente, ¿qué problema va a tener, cierto? Pero cuando esos miedos y esas cosas son profundas, inconscientes y tienen que ver con historias familiares y todo ese tema, empiezan a conectarse una serie de cosas en tu cuerpo y tus células empiezan a recibir toda esa información y empieza a manifestarse de una forma física, y de repente tus células empiezan a no querer recibir ciertos tipos de nutrientes y toda esa configuración corporal parte de aquí. No es que tu cuerpo se configura así porque le dé la gana, no, eso tiene un orden. Entonces, es heredada en algunos casos sí, en algunos casos no, en algunos casos la persona es súper consciente y ya no tiene programación inconsciente de su árbol familiar y todo ese tema, y de repente las vivencias que tiene en su día a día, según cómo él las interpreta y las manifiesta, se le manifiestan una enfermedad súper rápido, como puede que no, puede que rápidamente en su pensamiento no viva esa experiencia con un gran temor. Todo lo que son esos traumas y estos altos impactos generan algo en el cuerpo, es por el miedo que generan. O sea, es increíble porque yo les puedo hablar de la ciencia, podemos traer un médico y hablar de un montón de vainas, pero cuando uno estudia profundamente todo, se da cuenta de cómo todo tiene que ver con todo, de que todo está interrelacionado y conectado, y de que lo que pasa en la mente es lo más fundamental a la hora de estudiar cualquier cosa en el mundo del efecto. Ese mundo que vemos allá afuera es un resultado de los miles de pensamientos que todos tenemos en el día a día. Es una creación colectiva. Pero finalmente estamos aquí para experimentarnos todos, para aprender a tomar decisiones, para aprender a mirar si queremos seguir viviendo con miedo, si queremos seguir haciendo reales muchas situaciones, si queremos reforzar algunas otras. Alguien decía un día, se ha luchado toda la vida contra el hambre en el mundo y hoy por hoy lo único que hay es hambre en el mundo. Y es muy cierto, es muy cierto. Luego se atacan las cosas y se vive, se luchan por causas y se luchan por causas, pero no es una lucha llevada desde el amor, sino luchas que son impulsadas por el miedo, luchando contra el miedo, y entonces es miedo y eso solo produce más miedo, y luego la gente está confundida, enloquecida, no saben qué hacer, y vemos los resultados de gobiernos que tenemos. Todos esos efectos, esas guerras, todo eso que parece tan desconectado de nosotros, muchachos, es simplemente el resultado de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Por eso es muy importante saber qué pasa en nuestra mente, qué pasa con nuestros sentimientos y qué pasa con nuestros actos. Voy a dejar hasta ahí este video, ya continúa aquí en vivo, muchachos. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. El próximo 9 de diciembre colgamos la siguiente parte, metafísica de un curso de milagros. Muchas gracias a todos, espero que les haya servido. Si me quieren dar comentarios ahí, yo se los respondo. Me pueden contactar por Instagram si tienen preguntas. Estamos es para servir, muchachos, estamos es para servir. Saludo a Alex. Muchachos, nada, ya sigo con aquí con los de YouNow. Listo, muchas gracias pues.